Hola, buenas tardes. Me quiero presentar. Mi nombre es Viviana González. Soy psicóloga del Hospital Pena desde hace 23 o 24 años, no recuerdo tanto. Y quiero contarles un poco del dispositivo que les voy a hablar hoy. Les voy a hablar del dispositivo, cómo funcionaba antes de la pandemia y todas las medidas que hemos implementado a partir de ahí. El sector que voy a hablar en este momento es todo lo que tiene que ver con interconsulta y prequirúrgicos. La interconsulta es una práctica habitual dentro del Hospital General y se realiza cuando algún profesional de distinta especialidad nos convoca por una determinada demanda. A ver, en general cada uno puede responder desde su especialidad en determinados casos, pero hay veces que se les complica, tienen dudas o lo que fuera, y piden una interconsulta a otro servicio. Por eso digo que es una práctica habitual dentro de los servicios del hospital. Ahora, la forma en que nosotros, desde el Servicio de Salud Mental, y en especial desde psicología, cómo leemos, entre comillas, la interconsulta, es que nosotros pensamos que cuando un médico demanda nuestra intervención para algún paciente que está internado dentro de la sala, hago esta hincapié internado porque las interconsultas son de pacientes que se encuentran internados en el Hospital General, ¿sí? Cuando nosotros nos convocan, nosotros leemos de una determinada forma el pedido de interconsulta. Ese pedido de interconsulta que realiza el médico o alguien del equipo de salud tiene una formalidad. Viene escrito en un papel que es una hoja tipo que están en todos los servicios para realizar interconsulta, donde tienen determinados datos como requisitos. Primer dato que tiene que tener es, primero, en qué servicio está internado el paciente, cama, los datos del paciente, quiere decir esto, desde cuándo está internado, cuál es la enfermedad que cursa y cuál es el motivo para que nosotros podamos intervenir. Ahí surge la pregunta, ¿no? Firma y sello del médico y un espacio para que nosotros podamos contestar. Esto va a estar después en la historia clínica de cada paciente. Bien, yo les decía que nosotros leemos de una forma especial este pedido de interconsulta a diferencia de otros servicios. La forma especial es que nosotros pensamos que para que alguien del discurso médico pida una interconsulta, quiere decir que hubo un quiebre entre lo que él decidía hacer, un quiebre que se produce, ¿sí?, por la aparición en el escenario de la relación médico-paciente de la subjetividad, ya sea del paciente o del propio médico. Es ahí donde somos convocados, ¿sí? Quiero que no pierdan de vista esto porque es el leitmotiv que hace que nosotros podamos implicarnos en el seguimiento de un caso. Por lo tanto, si nosotros lo pensamos desde este lugar de que hay un quiebre, porque se produce este quiebre por la presencia de la subjetividad, sea del propio médico o del paciente, es que nosotros vamos a ir a escuchar, ¿sí? A ver, más allá del papel que leemos, bueno, ¿quién es el que pidió y por qué pidió? Y ahí se va a dejar entrever, vamos a escuchar determinadas cosas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, recuerdo una cardióloga, yo he estado mucho tiempo y sigo siendo psicóloga del área de coronaria, y por eso voy a hablar de los prequirúrgicos, después les voy a contar de los prequirúrgicos de cirugía cardiovascular. Y en un momento me acuerdo que se acerca una cardióloga diciendo
que cómo podíamos hacer, cómo la podíamos ayudar para manejar la angustia. Era puntual ahí se ubicaba ella. Pero para esto es porque llevo mucho tiempo trabajando y es como que se genera una cierta transferencia de trabajo, para utilizar los términos adecuados. Y ahí pide porque estaba muy angustiada y es una cardióloga de planta que lleva 16 años trabajando ahí. Pero lo que la angustió es que tenía que dar una mala noticia, que era que una mujer había fallecido en el área de coronaria, luego que había sido internada después de un infarto, y tenía que decirle a su hijita, que estaba presente ahí, al marido y a la hijita, y esa hijita tenía la misma edad que su hija. Por lo tanto, se conmovió porque se imaginó toda la situación. Quiere decir, esto es muy burdo, pero pasó a modo de ejemplo, es que como el médico, y ni hablar a alguien que está en coronaria, que está acostumbrado a decir muchas veces que el paciente falleció a los familiares, se angustió y no sabía cómo manejarlo porque tocó algo de lo personal. Por eso hablo que cuando alguien demanda una interconsulta en salud mental, siempre nosotros sabemos a priori que hay algo que leer por debajo, entre lo manifiesto y lo latente, por debajo, que tiene que ver con la subjetividad de aquel que pide, ¿sí? Ahora, muchas veces sí piden, y lo dice, para hacer un diagnóstico diferencial, porque el paciente está angustiado, está deprimido, ¿eh? Ahí está centrado bien en el paciente, bien. También podríamos preguntarnos qué le pasa a ese médico que no pudo manejar esta relación médico-paciente. Digo por esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver un paciente que está internado en el hospital general, está internado por una enfermedad médica, saquemos médica, orgánica. Bien, cualquiera de nosotros cuando ingresamos a una guardia, porque el ingreso en el hospital siempre es a través de la emergencia, ingresamos a una guardia con un dolor abdominal, supongamos que no podemos ni hablar, nos van a revisar las primeras maniobras, cuando ven que se requiere de internación, porque se está unas horas determinadas en la emergencia, en la guardia, y de ahí pasan a la sala si requieren más tiempo. Supongamos que van a clínica médica por un dolor abdominal, porque está en observación, porque posiblemente va a haber una cirugía, o vienen después de la cirugía. Todo esto tiene el marco orgánico. Por lo tanto, si un médico trata a este paciente por lo orgánico, este paciente lo que quiere que le saquen, yo me pongo en el lugar, es sáqueme rápidamente, lo más urgente que puedan el dolor y cúreme. Mi demanda es una demanda al médico. No es una demanda de que quiero hacer un tratamiento psicológico. Vamos, porque aquel que demanda un tratamiento psicológico se dirige por consultorios externos, ¿sí? Pide un turno de admisión en el área de salud mental y será visto por alguno de nosotros. Cuando nosotros vamos a ver un paciente en la interconsulta por el pedido del médico tratante, por el pedido que está cursando con angustia, depresión, no insomnio, lo que fuera, es que algo de la subjetividad de este paciente está empezando a hacer ruido. Nosotros vamos a ir a verlo, pero es algo que el médico en general no puede manejar. ¿Por inoperante? No, porque es sujeto del inconsciente, porque tiene subjetividad y porque el médico, la medicina, se ocupa de la res extensiva, como diría Descartes, ¿no? Del cuerpo, de lo general. Le hace obstáculo y ruido cuando salta a lo singular. En cambio, nosotros nos ocupamos de lo singular. Por lo tanto, vamos a ir a escuchar la singularidad del médico y a la vez la singularidad del paciente. Porque ese que está internado con un dolor en el cuerpo, con un quejido en su cuerpo, también tiene algo de subjetividad que, quiero decir, no tiene, siempre tiene, pero hay un impacto
de todo lo orgánico en la subjetividad del paciente, ¿sí? Lo que implica estar internado, lo que implica la intervención inminente de una determinada situación, lo que implica el ir deteriorándose su salud, lo que implica perder el rol social que tenía en su familia, en fin, hay una serie de cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con todo lo que es el impacto psicológico de la enfermedad orgánica en el paciente. Bueno, quizás me he ido un poco por las ramas, pero para poder situar. Entonces, vamos al principio. La interconsulta es una práctica general de todas las especialidades. Cuando cae una interconsulta en salud mental, nosotros ahí, de acuerdo al papel como está escrito, vislumbramos. Tiene que ir un psicólogo, tiene que ir un psiquiatra. A veces no lo sabemos, vamos los psicólogos, sí, generalmente escuchamos y vemos si le tenemos que pedir a alguno de nuestros compañeros del servicio que nos acompañe o que realmente era para instalar o aumentar o sacar determinado tratamiento médico en cuanto a psicofármacos que ya estaba instalado y que en la internación quieren controlarlo, ¿sí? O por las cuestiones que sean. Entonces ahí vislumbramos qué es lo necesario. En todo caso, lo primero que hacemos es escuchar al médico y o equipo tratante, porque como estamos en un hospital de alta complejidad, nunca el paciente es de un solo médico. En general hay todo un equipo que lo está tratando. Quizás puede estar internado en clínica médica, pero lo ve el neumonólogo, el oncólogo, la gente de rayos, la gente de coronaria. O sea, hay todo un equipo trabajando con un paciente que puede estar internado en una determinada sala, ¿sí? Por lo tanto, los obstáculos pueden venir, los obstáculos en cuanto a la relación médico-paciente puede venir no solo del médico tratante, sino del equipo. Con esto quiero decir que el sujeto al cual vamos a entrevistar no va a ser solamente el médico en primer lugar, pero no va a ser solamente el médico, va a ser quizás el equipo, quizás un grupo de enfermería. Se han presentado obstáculos de un paciente con un grupo de enfermería o una enfermera y se trabaja. Vamos a entrevistar al paciente también, sí o sí, ¿sí? A la familia que acompaña al paciente que sufre del impacto psicológico que implica tener un familiar enfermo. A veces la familia es de gran ayuda, a veces es un obstáculo mientras que cursa la internación. Y recién dije algo que me escuché, que dije, vamos a ver sí o sí al médico siempre y sí o sí al paciente, no siempre. Ahí me equivoqué. No siempre vemos al paciente. ¿Por qué? Porque nos han pedido muchas veces, que esto es parte de la interconsulta, que se presenta determinado obstáculo en la toma de decisiones en cuanto al equipo médico en relación a un paciente, o se presenta determinado obstáculo en la relación entre los médicos o médicos y enfermería, o me han pedido cómo dar malas noticias, esto que les conté de la cardióloga en un inicio, y hemos tenido conversaciones con el equipo, dando algunos tips, si se quiere, generales, en cómo dar una mala noticia, por supuesto siempre rescatando la singularidad del paciente, ¿sí? Poder escuchar qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que pide el paciente. Básicamente, como están empezando a ver, la interconsulta es muy amplia en cuanto a los sujetos a entrevistar y trabajar. Médico tratante, equipo asistencial, y en el equipo entran distintos profesionales, sean médicos, técnicos, enfermeros, ¿sí? Trabajadores sociales, paciente, familia. Esos son los sujetos de la interconsulta. Ahora, vamos de nuevo al inicio. Hay un pedido donde nos cuentan que hay un paciente internado que cursa tal día de su internación y hay un motivo que es lo que hace que nosotros podamos intervenir, que nos pregunta, ¿sí? Para hacer un diagnóstico diferencial, para evaluar si está preparado o no para determinada cirugía, para saber si va a adherir al tratamiento o no adhiere al tratamiento por las distintas cuestiones. Bueno, me estoy recordando algunas preguntas. Ahora,
ahí empieza nuestra intervención. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina la interconsulta? Bien, la interconsulta termina cuando el obstáculo por el que nos pidieron se soluciona. Bien, parece fácil, pero esto no es tan simple como a veces, como parece, ¿no? Si resolvemos el obstáculo por el cual nos pidieron, puede ser que en las conversaciones con el médico eso se soluciona porque era un obstáculo que se le presentaba al médico en cuanto a su subjetividad que se hacía presente. ¿Cómo le damos la información al médico sin interpretarlo? Porque no somos psicólogas del médico. Entonces la idea es poder escuchar, ver qué es lo que está en juego y poder dar una devolución a ese médico sin que se sienta lo suficientemente implicado para que se persiga y no nos pida más interconsulta. Y la idea es poder acompañarlo, ayudarlo para liberarlo de ese obstáculo. ¿Cómo? Y bueno, puede ser a través de unos mates que uno empieza a conversar, un café, puede ser en un pasillo. Hablo de estas cuestiones porque durante toda la carrera todos nos vamos formando en cuanto al encuadre, cuál es el encuadre bueno, en los hospitales desaparece el encuadre en cuanto a la formalidad. No quiere decir que el encuadre uno no lo tenga, ¿sí? El encuadre en cuanto a la formalidad del setting. Entonces, se vale para poder comunicar y poder armar una transferencia de trabajo en los lugares donde es posible poder conversar tranquilo y que pueda recibir aquello que le vamos a dar, ¿sí? Sea el paciente, sea el familiar, sea el médico. Bien. Eso en cuanto al médico. Ahora, si dentro de las implicancias de lo que nos pedían en ese papel como motivo de intervención nuestra, tiene que ver con la subjetividad del paciente, ¿no? Poder acompañarlo en el tratamiento supongamos, en un tratamiento crónico, un tratamiento oncológico, poder liberarlo de determinada angustia, poder hacer que se adhiera y sea un sujeto activo para tomar decisiones, ese paciente en relación a su enfermedad o sus tratamientos, bueno, terminará cuando lo podamos resolver. Ahora, cuando uno entrevista a un paciente, escucha muchas cosas. ¿Y qué cosas, se preguntarán, uno va a tomar y dejar? ¿Sí? Bueno, va a ir tomando aquello que nos sirva para el pedido de la interconsulta, ¿sí? Vamos a trabajar con aquello que sea emergente para poder hacer de ese sujeto que está en la internación un sujeto activo, que pueda tomar las decisiones que le competen en relación a su enfermedad, a su cuidado y su tratamiento. Ahora, vamos a escuchar muchas cosas más. Bien, si la interconsulta anduvo bien y hubo una transferencia que suele haber, por más que el paciente que esté internado por una enfermedad orgánica, no porque quiso tratarse o pedir un análisis de una terapeuta, ¿sí? Pero por añadidura, si se pudo armar una buena relación entre el psicólogo y el paciente que está internado, más allá que ese no sea su motivo de internación ni su pedido formal, pero empezó a ver que había cosas en él que tenían implicancia con ese padecimiento que lo estaba atormentando en su cuerpo, bien, pedirá, una vez dado de alta, un turno por consultorios externos y vendrá la admisión, como les comenté, y después pasará, que ustedes lo van a escuchar en los distintos dispositivos, al dispositivo de admisión, donde veremos si reúne o no los criterios para ingresar a hacer tratamiento dentro del hospital o tiene que ir a otro efector, ¿sí? Bien, ahí terminaría la interconsulta. Bien, hay muchos vericuetos. Uno puede pensar, cuando yo les contaba del papel, de la formalidad del papel, de que hay un médico que pide y a él debemos ir a buscar para escuchar su subjetividad, muchas veces no lo encontramos. ¿Por qué? Porque el hospital es grande, porque está en una intervención, porque está en un ateneo, porque están... ¿Y qué hacemos? Nosotros tenemos un tiempo determinado, porque en general todos hacemos muchas cosas acá. Entonces, bueno, vamos a la sala, no está, yo les voy a decir lo que suelo hacer, no está el médico tratante, bueno, como en general todos los servicios trabajamos con pases, donde
yo comento, en el caso de salud mental, mi caso con mi grupo, entonces todos están al tanto de las maniobras que estamos haciendo. Esto suele pasar, por ejemplo, en otros servicios. Entonces yo voy a clínica médica a ver un paciente que está internado y necesito encontrar al médico tratante y no lo encuentro, bueno, pregunto a sus compañeros, a ver, ¿alguien sabe del paciente tal, que está en la cama tal, A o B, supongamos? ¿Por qué lo internaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo pudo haber pedido la interconsulta? Bueno, no estoy escuchando al que la pidió, pero muchas veces me da un panorama de qué es lo que está pasando para ir mientras tanto entrevistando al paciente y o familia y luego poder encontrar al médico, ¿sí? Como para que eso no sea obstáculo para no hacer la interconsulta. Bien, así funcionábamos hasta antes del coronavirus. A partir de la pandemia empezamos a implementar distintos dispositivos porque nuestro hospital está todos trabajando para el COVID, para atender a los pacientes. Entonces, Interconsulta dejó de funcionar el dispositivo en el cual habíamos asignado por día, por psicólogos, psiquiatras, donde siempre se evacuaban las interconsultas en determinado tiempo, ¿sí? Tenemos de 24 a 48 horas y si son urgentes se resuelven por guardia, ¿sí? Bien, ahora se resuelven todas por guardia. Si hubiera una interconsulta, en este momento se resuelven por guardia. No se está trabajando con las interconsultas, ¿sí? Bueno, esto es básicamente del dispositivo que yo les quería hablar de interconsulta. Ahora, dentro de la interconsulta, yo lo tomo dentro, aunque parezcan espacios diferentes, yo voy a tomar mate mientras que charlo. Total, lo suelo hacer en clase con ustedes cuando pasan por los dispositivos. Conmigo también están en un dispositivo que se llama prequirúrgicos y se ven prequirúrgicos de bariátrica, de cirugía bariátrica y prequirúrgicos de cirugía cardiovascular. Bueno, les voy a hablar en general de cómo hacemos los prequirúrgicos y por qué lo pensamos. Los prequirúrgicos, y lo pongo siempre dentro del marco, porque es el marco de la interconsulta. ¿Por qué? Porque en el prequirúrgico trabajamos en equipo interdisciplinario, donde hay varios especialistas. Por ejemplo, en el grupo de bariátrica, que es la cirugía que se realiza para las personas que tienen obesidad, ¿sí? Ya mórbida. Acá hay un equipo donde hay nutricionistas, psicólogo, médico clínico, cirujano, me estoy olvidando de más gente que apoya, hay distintos grupos de acompañamiento a los pacientes, donde todos tratamos de trabajar, son distintas miradas en relación a un mismo objeto, ¿no? El sujeto que padece esta comorbidez del sobrepeso. Bueno, en todo esto hay una serie de pasos a realizar y lleva mucho tiempo lo que implica todo lo prequirúrgico, meses. Bueno, ¿por qué lo pongo dentro del marco de la interconsulta? Porque al igual que en la interconsulta, vamos a trabajar con aquello que demanda, es en el marco de la interconsulta que lo hacemos, con aquello que demanda el médico, el pedido, y vamos a trabajar para que el paciente sea un sujeto activo en la toma de las decisiones que le competen, ¿sí? Por lo tanto, yo en ambos dispositivos he encarado de que todas las entrevistas de lo que implica el prequirúrgico para poder evaluar qué tipo de personalidad es la que va a realizarse la cirugía, con qué recursos cuenta, recursos defensivos,
qué es lo que sabe o conoce de la enfermedad, qué cosas están en juego, y lo que más nos ocupa y preocupa es cuál es el monto de ansiedad que tiene en relación a la cirugía, porque eso es importante que esté acotado al momento de la cirugía, porque no es lo mismo un paciente que ingresa al área de quirófanos a sabiendas, con una conciencia clara de lo que va a suceder y con una ansiedad moderada, manejable. Aquel que está invadido de la angustia y del miedo y de ansiedad. Por lo tanto, los resultados son diferentes y se ven en el peri y en el postquirúrgico esto. Y no es mentira, lo puedo asegurar. Y el equipo que conformamos con los distintos especialistas lo pueden ver. Por lo tanto, en un principio yo empecé con cirugía cardiovascular hace 15 años y como analista a mí me hacía mucho ruido obligar, entre comillas, a la gente a que tenga que hacer un prequirúrgico. Y con el tiempo me fui dando cuenta en la necesariedad, por lo menos en la población que estamos trabajando, de que todas las entrevistas sean de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y hablo en la cirugía cardiovascular, pero son similares con la bariátrica, aunque sean de diferentes partes. No es lo mismo un paciente que ingresa a la cirugía y pudo ir transitando, conociendo de qué se trata, habiendo conocido a los distintos especialistas. Yo lo primero que hago en una entrevista de prequirúrgicos, que dije que es de carácter obligatorio y esto todo el equipo lo tiene en cuenta, es más, si no tiene el informe de la psicóloga no se opera. Porque es necesario saber qué tipo de personalidad tenemos enfrente, si se trata de una neurosis, si se trata de una psicosis. La preparación no va a ser la misma. Si es un paciente psicótico, puede venir acompañado, como puede ser que alguien no venga acompañado, venga solo, y habrá que prepararlo en relación a la cirugía, tomarnos el tiempo necesario si no tiene un tratamiento médico, que lo vea algún psiquiatra, que pueda insertar alguna medicación, que se pueda evaluar y ver cómo evoluciona con esa medicación. Bien, son varias cuestiones a tener en cuenta antes de la cirugía. Por lo tanto, yo necesito saber, primero, diagnóstico de estructura, ¿sí? Segundo, con qué recursos cuenta ese paciente, para ver cómo va a enfrentar la cirugía, para ver qué piensa, si tiene una visión realista de lo que va a suceder, ¿sí? ¿Qué piensa de la enfermedad? Para mí es muy importante saber qué piensa en relación a lo que tiene y por qué se enfermó, porque nos da cuenta de muchas otras cuestiones que van en trasfondo y que tienen que ver con su patología, ¿sí? Poder conversar muchas veces con familiares, porque en ambas cirugías se requiere de mucho acompañamiento para poder, el postquirúrgico, para poder continuar. Básicamente eso es lo que me importa del paciente que tengo enfrente, por lo tanto me puedo tomar de una a varias entrevistas. ¿Y por qué digo que es obligatorio? Porque bueno, la población que atendemos, muchos piensan que ir a un psicólogo es de locos, todavía se sigue pensando, se persiguen en relación al psicólogo. Otros consideran que tengo que ir a hacerme laboratorio, rayos, neumonólogos, distintos especialistas que tengo que ir ver y hacerme otros tipos de estudios, resonancias, como para, lo dejo psicólogo, ¿para qué? Bueno, es necesario por todas estas cuestiones. No es lo mismo. Siempre me acuerdo de un paciente que no evalué en los primeros tiempos que empezábamos la cirugía, porque ingresó por una emergencia, venía de la zona, y se trataba de un paciente, un paranoide, que nada, se le hace la cirugía, fue un caso de urgencia, y cuando su despertar fue terrible de la cirugía. Son cirugías muy largas, con muchas horas, de 7 a 14 horas puede llevar una cirugía.
con lo que implica una preparación determinada, que este paciente cuando se despertó se vio todo lleno de tubos, aparatos, alarmas, enloqueció, tuvo una excitación, se arrancó cosas, se cayó de la cama, se reabrió, bueno, un desastre. Por lo tanto, es necesario todo un acompañamiento y preparación, no solo de parte nuestra, sino que hay que ir informando, anoticiando, porque el paciente se tiene que ir anoticiando de todo lo que va a venir. En esta enfermedad, por lo menos cardiovascular, que muchas veces es de una aparición brusca, porque alguien estaba genial jugando al fútbol, cae con un infarto y bueno, y empieza todo un derrotero hasta tanto pueda llegar a una cirugía. No pasa en el caso de los pacientes con sobrepeso, porque bueno, lleva toda una historia, todo un tiempo el haber deformado así su cuerpo, ¿no? Digo deformado así su cuerpo porque uno escucha tantas historias que están relacionados con tantos duelos no elaborados, no tramitados, que muchos en las primeras entrevistas se deja oír. Y vuelvo al lugar de la interconsulta. ¿Qué cosas tomo o no tomo para este tipo de prequirúrgico con los pacientes? Bueno, algunas cuestiones voy a tomar que uno escucha, que me van a servir para poder hacer que este sujeto sea activo, se compenetre y se haga cargo de los goces que tiene en su cuerpo, y pueda recibir una cirugía y pueda sobrepasar la cirugía. Y después, en el caso de los pacientes con la cirugía bariátrica, mucho sacrificio posterior, previo porque se necesitan bajar un determinado porcentaje de kilos para poder ingresar al circuito de la cirugía posible, ¿sí? Entonces están varios meses, algunos un año, haciendo dieta. Llevan todos unos cuidados previos y posteriormente también. Es una cirugía riesgosa y esconde mucho de mágico la idea de que voy a ir a que me saquen todo el sobrepeso, me van a poner una manga, me van a achicar el estómago, no voy a comer, porque ven gente, toda la pérdida de masa corporal, y realmente es sorprendente, pero no es mágico, no es mágico. Lo que no cuesta trabajo son los goces, ¿sí? Comer, entre otros goces. Es mágico, no cuesta trabajo y uno aumenta hasta casi explotar su cuerpo, porque estoy hablando de tanto sobrepeso que no pueden caminar, que vienen en silla de rueda y con toda la detención de la vida en general. Y esto, el deseo, hablando de goces y deseo, el deseo cuesta trabajo y lleva mucho tiempo lograr eso que tanto anhelan. Bien, eso en cuanto a lo prequirúrgico. Eso era antes. Ahora se suspendieron las cirugías programadas. Por lo tanto, no les voy a poder contar de qué se trata o qué estábamos haciendo, ¿sí? Bueno, yo después voy a hablar con Rosa. He tratado de hacer a líneas generales, como un resumen muy acotado de lo que es la interconsulta y los prequirúrgicos, cómo funcionaban en la época anterior al coronavirus, ¿sí? Ahora veremos, no sé cómo, me encantaría que si quedan preguntas, porque seguramente van a quedar preguntas, inclusive haciendo las prácticas en los dispositivos, acompañándome, viendo a los pacientes, entrevistando conmigo, yendo a la sala de internación a verlos muchas veces, participando del pase de interconsulta. Quedan dudas, porque a medida que van pasando el tiempo y muchas veces rota por los mismos sectores, va decantando, ¿sí? Va decantando el conocimiento y surgen las preguntas. Bueno, me quiero imaginar ahora que es casi una clase teórica, de que van a surgir seguramente algunas preguntas. Me encantaría, de mil amores, contestarlas. Así que, no sé, con Rosa vamos a hablar, que es nuestra coordinadora referente del hospital, que por ahí tiene contacto con ustedes, para que evacúen todas las preguntas y ver la forma de cómo hacer, ¿sí?
yo me estaba olvidando de algo que recién les dije, que participaban los alumnos de los PASES. Bien, todos en el hospital, en los distintos servicios, en los distintos dispositivos tenemos un PASE. ¿Qué implica el PASE de interconsulta específicamente? Nos reunimos una vez por semana para contar los casos que hemos recibido. Tenemos un cuaderno donde figura el nombre del paciente, la sala que está internado, los años, el médico que pidió la interconsulta, el psicólogo o psiquiatra que va a hacer la interconsulta y un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Todo eso figura con la fecha en que se realizan las entrevistas a los pacientes. Puede ser que un paciente esté internado 1 mes, 2 meses. Todas las veces que fue, se le pone fecha y se le pone todos los mismos datos y quién hace el seguimiento. Quizás el diagnóstico cambie de la primera vez a la última. A veces no es necesario quizás poner un diagnóstico presuntivo, sino por lo menos poner situacional. Porque, ¿cómo encontramos al paciente? ¿Por qué pidieron? Y implementamos el año pasado, que no lo poníamos en este cuaderno, la enfermedad médica que tiene, como para ubicarnos. Bien, toda la semana nos reunimos, el grupo de gente que hacemos la interconsulta, yo coordino el grupo y entonces ahí cada uno de los residentes que están siguiendo los casos cuentan, nos presentan por qué pidieron la interconsulta, quién fue el que pidió, desde qué servicio, cómo fueron las intervenciones. Y todos escuchamos, entonces todos estamos al tanto de lo que sucede dentro del servicio en relación a las interconsultas de esa semana, ¿sí? Ahora, este PASE tiene, podríamos decir, muchas motivaciones. En primer lugar, poder conocer en qué está trabajando el servicio. En segundo lugar, lo hacen residentes de las interconsultas de tercer y cuarto año. ¿Por qué los residentes de tercer y cuarto año? Bueno, ahora les voy a contar. Me tomo un mate. Porque se requiere un determinado conocimiento y haber transitado el hospital para poder realizar la interconsulta. ¿Por qué digo conocimiento? Las más de las veces nos piden diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial entre lo psíquico y lo orgánico. ¿Es psicopatológico? ¿No es psicopatológico? Bien. Como médicos no lo somos. Sí tenemos que saber mucho de psicopatología. Por lo tanto, si nos piden un diagnóstico diferencial, tiene que ser alguien que haya ya transitado un tiempo bastante en la residencia para poder conocer y saber de qué se trata, ¿sí? Podemos hablarle como todos, pero poder estar confiados y autorizados a que van a saber cómo poder intervenir. Bien, eso por un lado. Segundo lugar o tercer lugar, yo les contaba que la interconsulta tiene que ver muchas veces con conflictos que se presentan en el equipo tratante. Y bueno, es necesario conocer, y eso implica un recorrido por el hospital, cuál es la característica de la sala en la que vamos a intervenir o trabajar. Hay salas donde predomina mayormente el interés en la asistencia, vamos bárbaro. Otras salas donde predomina en mucho grado el interés docente. Otras salas donde se rigen con una política donde los residentes quedan muy solos y falta gente de planta y les cuesta mucho tomar decisiones. Hay otras salas donde hay mucho temor a los juicios de mala praxis y escriben, distintas conductas, les estoy contando, que determinan de dónde surgen los conflictos, en general, ¿sí? Porque siempre vamos al caso singular y particular, no solo del paciente, sino del que pide la interconsulta. Entonces, a grandes generalidades, es necesario conocer y haber tenido un cierto recorrido en el hospital para poder hacer una interconsulta. No puede hacer esto un residente de primero o segundo año, ¿sí?
tercer y cuarto año, que ya de psicopatología se lo supone que saben bastante y que conocen las distintas características de cada servicio. Y a su vez el PASE funciona al modo de una supervisión. ¿Por qué? Porque alguien puede estar presentando un caso, puede estar diciendo que pasó esto y aquello, y algún otro que está escuchando, sí, puede decirle, ¿y por qué le preguntaste esto? ¿Y no se te ocurrió tal cosa? Y a mí me parece que acá la mamá, o acá esto, digo, funciona al modo de otro que escucha y poder despejar algunas cuestiones que muchas veces, como nosotros somos sujetos también, nos podemos enganchar, podemos no poder paralizarnos y no saber cómo maniobrar. Muchas veces necesitamos la compañía de un otro compañero, porque todo no podemos, obviamente, atender al médico, atender al equipo, atender al paciente, atender a la familia. Bueno, muchas veces, yo me ocupo de la familia, va otro de los psicólogos que va a entrevistar y después se comparte la información y se trabaja, ¿sí? Cuando dije comparten la información, sí, todo es confidencial, pero hay una cuestión. Está todo escrito en la historia clínica. ¿Qué escribimos en la historia clínica? ¿Todo lo que nos dice el paciente? No, títulos, ¿sí? Se trabaja en relación a tal temática, se trabaja con el médico en relación a paciente que cursa tal, o sea, vamos a decir y no decir. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que tienen que ver justamente con el secreto profesional. La historia la lee todo el mundo que está dentro del hospital. Inclusive el paciente puede pedir su historia clínica y llevársela, ¿sí? Porque es un documento que le pertenece. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que escribe y no dejar de escribir, porque todo lo que no está escrito no está hecho. Y que si hubiera una cuestión judicial, que ya después les voy a contar el otro dispositivo, que trabajamos mucho con lo legal, es necesario que esté escrito por cualquier cosa que suceda, ¿sí? Bien, por lo tanto, vamos a cerrar. El pase de sala implica poder estar en conocimiento de todos los casos que se vieron esa semana. Actúa a modo de supervisión, porque uno puede escuchar alguna cuestión donde otro está trabado o no se da cuenta que está trabado. Poder acompañar a algún compañero en relación a casos complejos. Y a su vez funciona como a modo de ateneo, de disparador, porque muchas veces en relación a determinada enfermedad orgánica que no conocemos obviamente y desconocemos, invitamos a algún especialista para que nos cuente cómo cursa, porque es necesario saber la enfermedad del cuerpo orgánica, de ese que vamos a ver cómo cursa, qué cosas puede ser esperable, qué cosas no, ¿sí? Muchas veces para dilucidar hasta dónde es psicopatológico, hasta dónde es del cuerpo, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá creo que por hoy he llegado. Me gustaría escucharlos si tienen alguna duda o pregunta en relación a la interconsulta, en relación al prequirúrgico de cirugía bariátrica y cardiovascular. Y ha quedado mucho, seguramente mucho sobre el tintero, que me encantaría poder aclarárselos a medida que surjan las preguntas. En este momento no se me está ocurriendo. Ojalá pronto nos podamos conocer en algún otro momento, porque en este cuatrimestre creo que no. Bueno, hasta luego y hasta pronto.